Hola, estamos ya en la parte final del curso, estamos programando el circuito del proyecto final. Ya lo habíamos construido y ya habíamos cargado el código final, es decir, ya teníamos el comportamiento esperado para el proyecto final. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, pues necesitamos construir el código en Arduino desde cero y ir probando cada uno de los sensores y de los actuadores que tenemos conectados a nuestro módulo Node MCU. Vamos a proceder entonces. Abramos un nuevo sketch en Arduino. Seleccionemos antes que nada la placa, Node MCU 1, la frecuencia del CPU, la velocidad de subida y el puerto. Muy bien. Antes de empezar a programar o a escribir nuestro código, vamos a hablar un poco de la estructura de este código. Necesitamos saber a qué lugar se va a conectar cada uno de nuestros componentes electrónicos. Vamos entonces a revisar el esquemático de el pinout de nuestro Node MCU. Vamos a buscarlo en la web. Y aquí está. Este es bueno. En este caso nosotros ya teníamos la imagen de nuestro circuito. Digamos, nosotros como Bit&Bit fuimos los que diseñamos el circuito. Ustedes solamente seguirán paso a paso el circuito, la construcción del circuito como lo tenemos, y también la programación. En el caso en el que ustedes quieran modificar este circuito o quieran crear otro circuito con menos componentes o con más componentes, bueno, como les había comentado, deben de referirse a esta imagen y a la documentación de Firebase Arduino, perdón, del Arduino ESP8266 Core. Con estos dos documentos ustedes van a poder programar y construir los circuitos necesarios para sus proyectos. ¿Qué es lo que debemos observar en la imagen? Bueno, si necesitamos pines digitales de entrada o salida, podemos utilizar cualquiera de los GPIOs. También ya vimos que el documento del Arduino ESP8266 Core nos indica que cualquiera de los pines desde el 0 hasta el 16 nos sirve para salidas analógicas PWM. En este caso podemos utilizar cualquiera de estos pines, también ya lo sabemos. Si necesitamos alguna lectura analógica, bueno, solo tenemos una entrada analógica para leer señales analógicas. Aquí es donde nos va a ser de mucha ayuda el integrado multiplexor. Tendrían entonces que establecer cuántas entradas digitales necesitan, cuántas salidas digitales necesitan, cuántas salidas analógicas y cuántas entradas analógicas. Una vez que tienen eso, definen qué pines van a utilizar según la conveniencia para su circuito en la protoboard, o si están diseñando un circuito impreso. Y en este caso nosotros ya tenemos ese trabajo hecho. Vamos a consultar entonces el esquemático de nuestro circuito. Ustedes lo van a poder consultar aquí en la lección. Es muy recomendable que lo descarguen para que lo tengan presente. Y bueno, aquí lo tenemos. Definimos cada uno de estos pines y vamos entonces nada más a copiar la serie de definiciones de los pines que ya que diseñamos nosotros. Vamos a tener tres columnas, perdón, y 2 columnas de comentario. El define, que es la palabra para definir una constante. El nombre con el cual en programación nos vamos a referir a esta constante. Y el valor que le vamos a otorgar. En este caso le vamos a dar nombres que nosotros vamos a establecer. Ustedes pueden darles nombres diferentes, solamente que en todo el código deben de referirse a esta constante por el nombre que ustedes le asignen. Tenemos, por ejemplo, el pin
correspondiente a rojo. Le pusimos las dos primeras iniciales de red, RE. El número de pin en GPO es 15. En comentario pusimos la etiqueta en serigrafía que tiene la tarjeta, que es el D8, y la funcionalidad de ese pin. Y así para todos. Los que no estamos utilizando, pusimos la misma etiqueta en el nombre de constante que aparece en la serigrafía. Por ejemplo, TXX no lo utilizamos en nuestro circuito, entonces le asignamos el mismo nombre. Por aquí tenemos también SD2, tampoco lo utilizamos en nuestro circuito, pero si ustedes quisieran utilizarlo, bueno, nada más cámbienle el nombre a un código que ustedes conozcan y que les sea familiar en la programación. Entonces vemos que el rojo lo tenemos conectado al pin 15, el botón 2 al 13, el botón 1 al 12, green al 14, el pin selector al 2, el relevador 1 al 0, relevador 2 al 4, movimiento 5, azul al 16 y el presencia al 10. También con esto ustedes pueden asistirse para construir el circuito. Bueno, entonces solamente vamos a tener que recordar estos nombres cuando queramos referirnos al pin, ya sea un analog write, un analog read, un digital write o un digital read. Recordemos que todos estos necesitan a fuerzas el argumento de el nombre del pin, en este caso el número del pin. En los ejercicios habíamos escrito el número del pin directamente. En este caso no lo vamos a hacer porque son demasiados pines, demasiados sensores, demasiados actuadores para estar recordando en qué pin específico se encuentra cada uno. Aparte del hecho de que es diferente el número GPO con el que reconoce Arduino a la etiqueta en serigrafía que tenemos en la tarjeta. Dicho esto, vamos a proceder a copiar los includes que teníamos en el ejemplo, las librerías que se necesitaban para la programación del Node MCU y conectarlo a Arduino. También vamos a copiar las credenciales que ya habíamos modificado. Las 4 credenciales, recuerden, 2 correspondientes a Firebase y 2 correspondientes a Wi-Fi. Necesitamos una serie de variables también. Vamos a copiarlas directamente. Y platiquemos para qué es cada una de estas variables. C1 y C2 son banderas para los botones. Habíamos visto en algunos ejercicios anteriores que para hacer los botones toggle necesitamos guardar el estado de estos botones para cuando detectemos cuando detectemos que el usuario presiona el botón, cambiemos el estado de este botón y entonces sí lo imprimamos a nuestro LED o a nuestro relevador en este caso. Vamos a utilizar estas banderas para indicar cuándo el usuario ha oprimido el botón y se necesita hacer el cambio de estado y también la escritura a Firebase. Entonces van a ser banderas que nos van a recordar que ya fue oprimido el botón, el botón respectivo, ya sea el botón 1 o el botón 2, y vamos entonces nosotros a escribir al relevador y a escribir a Firebase también. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos las variables para cada una de las variables que tenemos en la base de datos de Firebase. Desde R1, R2, movimiento, presencia, iluminación, temperatura, red, green y blue. Estas nos van a servir para guardar ya sea lecturas desde Firebase o lecturas que estemos haciendo en el circuito. Tenemos aquí B1, B2, R1, R2, movimiento, presencia, iluminación, temperatura, red, green y blue. Y los 4 sensores necesitan una variable auxiliar. ¿Por qué? Porque nosotros
vamos a estar escribiendo los valores de los sensores desde el NodeMCU a Firebase. Pero resulta que las escrituras a Firebase le toman un tiempo considerable al NodeMCU. El NodeMCU es rápido comparado con un Arduino, pero no es tan rápido comparado con una computadora. De hecho, es demasiado lento comparado con una computadora. Entonces no es capaz de hacer las lecturas y las escrituras a la base de datos de manera tan rápida. Entonces le toma un cierto tiempo y cada escritura que hacemos nosotros es tiempo que nos consume en el desempeño de nuestro circuito. Lo que vamos a hacer es que solamente cuando exista cambio en el valor leído, es decir, si ya leímos 2 veces el valor y no ha habido cambio con el valor anterior, pues no vamos a escribir a la base de datos hasta que exista algún cambio. Y eso es para los 4 sensores. Una vez que ya tenemos las variables definidas con las que vamos a estar trabajando, vamos a empezar a escribir un código primero para reconocer los componentes que tenemos conectados en nuestro circuito final. Vamos a hacer la configuración de los pines, esa también la vamos a copiar, ya que es muy repetitiva. Tenemos B1 y B2 que corresponden a los botones. Habíamos visto que para los botones necesitamos configurarlos como pull-up, si es que no necesitamos las resistencias. Movimiento presencia es input, son entradas, son sensores digitales. El selector de nuestro multiplexor nos va a ayudar a seleccionar cuál de los sensores vamos a estar leyendo, ya sea el de temperatura o el de iluminación. Es una salida también. El relevador, el rojo, el verde y el azul son salidas. Y relé 1, relé 2 son salidas de la misma manera. Los sensores analógicos o la entrada analógica no es necesario que la configuremos, por eso no aparece en este listado. Seguimos con un serial.begin, perdón. Lo vamos a utilizar para estar monitoreando el desempeño de nuestro circuito en 9600. Una vez que ya lo conectemos a Firebase, vamos a tener que hacer la conexión en este lugar. Conexión a Firebase. Y la conexión también a Wi-Fi antes de la de Firebase. Conexión a Wi-Fi. En este momento dijimos que solamente vamos a comprobar que todo esté funcionando de manera correcta. Ver cómo es que vamos a utilizar cada uno de nuestros componentes. Y vamos a iniciar haciendo las lecturas de nuestros 4 sensores. En movimiento voy a guardar el digital red. ¿Y cuál es el argumento? La constante que nosotros definimos, que es mo, en mayúsculas. Si vemos la diferencia entre los pines, van a estar en mayúsculas, y las variables que vamos a utilizar para guardar los valores van a estar en minúsculas. Vamos a leer también presencia es igual a un digital red PR. Y vamos a leer los sensores de temperatura e iluminación. Dijimos que solamente teníamos una lectura analógica, que es el pin A0 en nuestro módulo NodeMCU. Vamos a utilizar entonces el pin selector. Resulta que como nosotros, de la manera en como ensamblamos el circuito con el multiplexor, si nosotros escribimos un 1, estaremos leyendo el sensor de temperatura, y si escribimos un 0 en el pin selector, estaremos leyendo el sensor de iluminación, perdón.
Entonces vamos a leer primero el sensor de iluminación. Primero necesitamos hacer un digital write al pin selector con un 0. Y posteriormente, enseguida de esa línea, ya vamos a estar dirigiéndonos a la lectura del sensor de iluminación. Entonces sí vamos a leer iluminación. Va a ser igual a analog red, perdón. El único pin digital que tenemos es el A0. Ahora, la lectura analógica va a ser dada de 0 a 1023, de la misma manera que la teníamos en Arduino. Entonces vamos a hacer el map de una vez. Habíamos dicho que a nosotros nos interesaba tener valores de 0 a 100% de iluminación. Entonces voy a escribir la variable que vamos a modificar, el rango actual. Voy a darle todo el rango, ustedes pueden calibrarlo como ya lo hicimos antes. Y el rango deseado es de 0 a 100. Posteriormente voy a hacer lo mismo, pero para el sensor de temperatura. Vamos a hacer entonces un digital write en el pin selector. Vamos a cambiar a sensor de temperatura. T, me parece que habíamos nombrado la variable. Es igual a un analog write. En el pin A0. Y de la misma manera necesitamos hacer un mapeo. ¿Cuáles van a ser los rangos que se van a utilizar para este mapeo? Para empezar, nosotros sabemos que la variable a modificar es t, donde habíamos guardado la lectura. El rango original es de 0 a 1023. ¿Y cuál será el rango deseado? Que es mínimo deseado, máximo deseado. Bueno, resulta que la documentación del sensor nos dice que por cada 10 milivolts vamos a leer nosotros 1 grado centígrado, donde 0 milivolts es igual a 0 grados centígrados. Y sabemos que en la lectura analógica nosotros vamos a estar leyendo valores de 0 a 3.3 volts. Entonces 0 a 1023 corresponde a 0 a 3300 milivolts. Entonces, ¿cuántos grados vamos a poder leer de 0 a 1023? Bueno, esa pregunta se responde haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuántas decenas de milivolts tenemos en 3300 milivolts? Tenemos 330 decenas de milivolts. Es decir, 330 grados centígrados. Con este razonamiento nosotros podemos entonces saber que el rango deseado va a ser de 0 a 330, porque queremos nosotros convertir la lectura analógica a grados centígrados. Muy bien, entonces en este momento T ya va a tener el valor en grados centígrados. Y ya leemos los 4 sensores.
Algo muy importante en el sensor de presencia es que si nosotros queremos tener un 0 cuando no hay presencia y un 1 cuando sí hay presencia, debemos de negarlo. Debemos de negarlo, ¿por qué? Porque de la manera en cómo construimos el circuito nos va a dar un 1 lógico cuando no haya presencia y un 0 lógico cuando sí haya presencia. Entonces vamos a negarlo para tener el 0 cuando no haya presencia y el 1 cuando sí haya presencia. Vamos ahora sí a imprimir estos valores. Serial.print tenemos movimiento, movimiento es igual a serial.print mo. Presencia va a ser igual al valor guardado en PR. Y lo mismo para iluminación y temperatura. Entonces es iluminación. Solo que iluminación va a estar dado en porcentaje de iluminación y temperatura va a estar dado en grados centígrados. Vamos a cargar este código y vamos a observar en pantalla los 4 sensores funcionando. Aquí tuvimos un pequeño error. Al hacer la lectura hicimos un analog write y desde luego no puede ser eso posible, ya que es un pin analógico de entrada. Vamos a volver a compilar y a cargar el código. Ya terminó de subirse, vamos a ver nuestro monitor serie y aquí tenemos nuestros sensores funcionando. Nos indica que estamos a 30 grados centígrados. Vamos a subir la temperatura del sensor un poco, ahí ya la estamos subiendo al tocarlo. Pueden ustedes incidir mayor calor con otro instrumento. También tenemos el porcentaje de iluminación. Vamos a ver qué sucede si tapamos el sensor de iluminación. Disminuye. Y vamos a ver qué sucede si logramos incidir más luz en el sensor de iluminación. Podemos conseguir algo muy cercano al 100% de iluminación, ¿cierto? Presencia nos marca un 0. Vamos a utilizar el segmento de tira de LED que tenemos aquí a la mano para cambiar su valor a 1. Listo. Y vamos a movernos un poco. Aquí está, movimiento igual a 1. Listo, ya tenemos los 4 sensores funcionando. ¿Qué va a proceder después en el código final? Bueno, vamos a tener que subirlos a Firebase. Antes de eso, vamos a platicar un poco de qué es lo que va a pasar con nuestros botones. Resulta que estos botones van a funcionar con una interrupción externa. Las interrupciones externas en Arduino se utilizan cuando no queremos utilizar delay principalmente. Entonces no queremos estar monitoreando un pin todo el tiempo en los loops y utilizar delays si es que queremos esperarnos a que el código, o queremos que el código nos espere a que soltemos
el botón, por ejemplo. En este caso nosotros vamos a utilizar la interrupción. La interrupción funciona de la siguiente manera. El circuito, una vez que termine el setup y entra en el loop, está en el loop una y otra vez, línea por línea, recorriéndolo del principio hasta el final y otra vez del principio hasta el final. Cuando se detecta una interrupción, en este caso va a ser que alguno de los botones se oprimió, se queda en la línea en la que ocurrió la interrupción y se mueve a un bloque de código distinto y se ejecuta ese bloque de código distinto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese bloque de código? Vamos a cambiar el estado de nuestro botón y vamos a actualizar el relevador y vamos a levantar la bandera para que sepamos entonces que dentro del loop vamos a tener que escribir a Firebase el valor. ¿Ok? Entonces analicémoslo nuevamente. La interrupción va a ocurrir dentro del loop, en algún lugar del loop. En ese momento se va a quedar en esa línea, va a guardar la línea en la que se quedó, va a irse a un nuevo bloque de código, se va a ejecutar ese nuevo bloque de código y cuando haya terminado de ejecutarse ese nuevo bloque de código va a regresar a la línea en la que se quedó dentro del loop y va a seguir ejecutando el loop hasta que una nueva interrupción ocurra. Muy bien, vamos a ver cómo podemos nosotros utilizar interrupciones. En Arduino Reference Interrupt vamos a ver la función Attach Interrupts. Esta es la función que vamos a utilizar para definir las interrupciones. Vamos a ocupar esta línea. Attach Interrupt. Y nosotros no la vamos a poner en el setup. Podríamos ponerla en el setup y solamente establecer la interrupción en determinado pin y ahí se quedaría siempre disponible la interrupción. En este caso nosotros vamos a habilitarla cada vez en el loop. ¿Por qué? Porque cuando ocurra la interrupción y nos vayamos al bloque de código, no queremos que esta interrupción por los rebotes de la naturaleza mecánica del botón se dispare nuevamente. Queremos que cuando estemos ejecutando el código de la interrupción no haya posibilidad de que ocurra alguna otra interrupción correspondiente al mismo pin de la interrupción, al mismo pin del botón. Es por eso que lo vamos a escribir en el loop. El pin a interrumpir va a ser el pin B1 y B2. El segundo argumento es la función, el bloque de código que va a atender esta interrupción, el bloque de código que se va a ejecutar cuando tenga lugar la interrupción. Vamos a llamarle B1 Handler. Y después es el tipo de la interrupción, el tercer argumento, el último argumento. ¿Qué tipos de interrupción tenemos? Tenemos falling, rising y change. ¿Cuándo ocurre falling? Falling ocurre cuando el valor cambia, pero cambia de un 1 a un 0, es decir, cae el voltaje. Estábamos leyendo un 1 lógico y de repente cambió un 0, se ejecuta la interrupción y tiene lugar la interrupción y se ejecuta el bloque de código establecido por B1 Handler. Rising es lo contrario, estaba el valor en 0 y de repente tiene lugar un evento que es el rising, de 0 a 1 cambió. Y change es en cualquiera de los dos. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? En realidad podemos utilizar cualquiera de falling o rising. Vamos a optar por utilizar rising. El único cambio que vamos a observar si nosotros utilizamos falling o rising es que la acción se va a ejecutar en falling justo cuando nosotros oprimamos el botón. ¿Por qué? Porque nosotros declaramos el botón como un input pull up. Cuando lo presionemos va a caer de un 1 a un 0. Si ponemos rising, la interrupción va a tomar lugar
cuando soltemos el botón. Ok, entonces nosotros vamos a utilizar Rising. Y vamos a hacer lo mismo, pero para el pin correspondiente al botón 2. Solamente tenemos que copiar nuevamente la instrucción, B2 Handler y Rising. Ahora ya establecimos la interrupción. Nos falta construir este bloque de código. Vamos a construirlo al final del loop. Fuera del loop vamos a declarar una función. ¿Cuál va a ser esa función? En realidad son dos funciones. Es de tipo void. ¿Por qué? Porque las funciones de tipo void no regresan ningún valor, solamente ejecutan acciones. B1 handler. Lo primero que vamos a hacer, como les habíamos comentado, es quitar la interrupción. Nosotros deshabilitamos la interrupción con la siguiente función. Detach interrupt. Y como argumento necesitamos el pin. Digital pin to interrupt B2. B1 en este caso. Recordemos que aquí debe ser con mayúscula B1 y B2. Muy importante. Para que estemos haciendo referencia al número del pin. Detach interrupt. Una vez que ya deshabilitamos la interrupción y que ningún rebote del botón nos va a hacer caer nuevamente en la interrupción antes de que terminemos el código, de ejecutar el código, vamos a levantar la bandera, es decir, el botón fue presionado, vamos a cambiar el valor que tenemos guardado en B1, a invertirlo, si había un 1 ahora va a haber un 0 y viceversa, y vamos a imprimir serial.print ln botón presionado, un serial.print vamos a imprimir el nuevo valor, serial.print ln. B1 y listo. Lo mismo vamos a hacer para la función B2 handler. Solamente que las variables ahora van a ser C2, B2 y vamos a imprimir el valor B2 y el nuevo valor correspondiente a nuestro botón. Algo que podemos hacer también en este momento, y que de hecho lo vamos a hacer así, es justo en el momento que ocurre la interrupción, vamos a escribir el valor digital write al relevador 2, vamos a escribir su nuevo valor y lo mismo para el relevador 1 y vamos a estar viendo en tiempo real inmediatamente después de que oprimimos el botón se va a ver cambiado en nuestro relevador. ¿Qué es lo que va a pasar después? Bueno, dentro de nuestro loop, con ayuda de nuestra bandera, vamos a determinar cuándo sea necesario escribir los valores a Firebase. Aún no hemos hecho nada de Firebase, entonces por el momento no lo vamos a hacer. Sin embargo, ya utilizamos la bandera y ya sabemos que esta bandera nos va a servir, estas dos banderas, para saber cuándo es que debemos de escribir el valor a Firebase. Vamos a compilar este código y vamos a subirlo.
Aquí hay un error. Desde luego es B2 Handler. Vamos a tener que volver a ejecutar subir, ya que aquí tenemos que deshabilitar la interrupción en el pin 2. Muy importante, aquí le habíamos dejado P1, en este caso debemos de quitar la interrupción, pero para el pin B2. Vamos a hacerlo nuevamente. Listo, vamos a abrir nuestro monitor serie. Los sensores siguen apareciendo en la pantalla, pero ahora vamos a observar qué es lo que sucede con nuestros botones. Voy a presionar un botón y resulta que por ahí vimos el valor. Es muy rápido. Pero sí lo podemos observar físicamente en el relevador. Vamos a añadir un delay. Este delay solamente es para que podamos observar lo que está ocurriendo en la impresión. En el código final vamos a tener que eliminar este delay. Es mejor si el delay lo ocupamos antes de terminar el void loop. Ahí está, ya lo podemos observar. Cambia a 0, luego a 1, cambia a 1 y luego a 0. Y cambia también en el relevador. Cabe mencionar que en el relevador, al hacer la escritura, negamos el valor de B2. ¿Por qué? Ya lo habíamos mencionado previamente. Los optoacopladores que nos filtran la señal, el ruido que pueden producir los relevadores o las bobinas internas de los relevadores, se filtra con los optoacopladores, pero tienen el efecto secundario de invertir la señal. Muy bien, por el momento hasta aquí nos vamos a quedar. En el siguiente video terminaremos la parte de subir los datos a Firebase y leer los datos desde Firebase. Nos vemos.